Hola, mi nombre es Aiden Vesper. Seré yo quien los lleve a recorrer los senderos más oscuros de lo desconocido. En este canal, juntos exploraremos historias que desafían la lógica, leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y misterios que aún esperan ser resueltos. Prepárense para adentrarse en un mundo donde las sombras susurran secretos y lo inexplicable se convierte en realidad. Si crees que estás listo para enfrentar lo desconocido, acompáñame. Aquí, en Sombras y Misterios, las historias no solo se cuentan, se viven. El tiempo parecía detenerse mientras Alex contemplaba su reflejo distorsionado en el espejo. La criatura del bosque avanzaba con lentitud, cada paso resonando como un eco en su mente, mientras el reflejo seguía sonriendo, expectante. Alex estaba atrapado. Su mente divagaba entre el terror que se materializaba frente a él y la tentadora oferta que emanaba del espejo. ¿Qué eres tú?, murmuró Alex con la voz temblorosa, dirigiéndose a su reflejo. Soy tú, Alex. Soy lo que siempre has temido, lo que te susurra en las noches cuando el mundo se apaga y la oscuridad reclama lo suyo. Pero también soy tu única salida. El reflejo inclinó la cabeza, como si disfrutara del dilema que se había plantado en la mente de Alex. La criatura, mientras tanto, se detuvo, como si también esperara su decisión. Sus ojos brillantes lo observaban con un hambre antinatural, una mezcla de paciencia y sadismo. Alex miró de un lado a otro, atrapado entre dos horrores. Sabía que liberar lo que estuviera en el espejo no podía ser la solución, pero tampoco podía enfrentarse a la criatura sin armas, sin plan, sin esperanza. ¿Qué pasa si te libero?, preguntó Alex desesperado. Sobrevivirás, al menos por un tiempo. El reflejo rió suavemente, un sonido hueco que parecía provenir de las profundidades del cristal. Pero, Alex, siempre hay un precio. Alex tragó saliva. No podía decidir. ¿Era la vida un precio demasiado alto por condenar a quien sabe qué al mundo? Antes de que pudiera hablar, el reflejo se inclinó hacia adelante, casi atravesando el cristal. Decídete ya. La sonrisa desapareció. No hay tiempo. Un rugido grave y gutural sacudió la cabaña, y Alex se giró justo a tiempo para ver cómo la criatura del bosque arremetía contra él. Con reflejos impulsados por el puro instinto de supervivencia, se lanzó hacia un lado, evitando por poco las garras alargadas que desgarraron la pared de madera como si fuera papel. La cabaña tembló, y los símbolos tallados en las paredes comenzaron a brillar con un tenue resplandor rojo, como si respondieran al ataque. La criatura rugió nuevamente, sus movimientos frenéticos llenando la pequeña habitación con una energía opresiva. Alex trató de levantarse, pero el suelo parecía hundirse bajo sus pies. ¡Ayúdame!, gritó volviéndose hacia el espejo. Su reflejo volvió a sonreír, triunfante, como desees. Antes de que Alex pudiera reaccionar, el espejo estalló en 1000 pedazos. Las astillas de cristal volaron por la habitación, pero no cortaron su piel. En cambio, flotaron a su alrededor, formando un remolino de luz y sombra. La figura del reflejo emergió del centro de los fragmentos, pero no era una copia exacta de Alex. Era más alto, más oscuro, con ojos que brillaban como carbones encendidos y una sonrisa que prometía caos. El reflejo extendió una mano y Alex sintió una energía magnética que lo atraía hacia él. Gracias por tu elección, Alex. Ahora, veamos cómo juegas tu parte. La criatura del bosque lanzó un alarido ensordecedor al ver al reflejo liberado. Arremetió contra él con toda su furia, pero el reflejo apenas movió un dedo. Las sombras en la habitación se alargaron y se entrelazaron, atrapando a la criatura en un abrazo oscuro. Rugió y se retorció, pero fue inútil.
En cuestión de segundos desapareció, absorbida por la penumbra. Alex, paralizado, no sabía si sentirse aliviado o aterrorizado. El reflejo lo miró, su sonrisa más amplia que nunca. No te preocupes, Alex. Yo mantengo las promesas. Por ahora estás a salvo. Pero, como dije, siempre hay un precio. Antes de que pudiera responder, el reflejo se desvaneció junto con las sombras que habían devorado a la criatura. La cabaña quedó en silencio, pero algo había cambiado. El aire era más pesado y los símbolos en las paredes ahora brillaban con una luz oscura, como si algo nuevo y más peligroso hubiera sido despertado. Alex cayó de rodillas, agotado. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el amanecer seguía siendo un espejismo lejano. Cuando finalmente salió de la cabaña, el bosque era diferente. Los árboles estaban retorcidos, sus ramas entrelazadas como manos deformes que intentaban atraparlo. El suelo era negro, cubierto por una ceniza espesa que parecía vibrar con cada paso que daba. Sabía que no podía quedarse allí, tenía que seguir adelante, encontrar respuestas y, lo más importante, descubrir qué había liberado realmente, porque, aunque había sobrevivido, algo le decía que lo peor estaba por venir. Los días que siguieron fueron un borrón de paranoia y confusión para Alex. El mundo ya no era el mismo. Las calles estaban extrañamente vacías, como si las personas hubieran desaparecido sin dejar rastro. Los pocos que veía eran sombras de sí mismos, moviéndose mecánicamente, sus rostros inexpresivos, como si algo les hubiera robado el alma. En su búsqueda de respuestas, Alex se dirigió al lugar donde todo comenzó, la vieja casa de la médium. Pero lo que encontró allí fue aún más desconcertante. La casa estaba en ruinas, como si hubiera sido abandonada por décadas. Las paredes estaban cubiertas de moho y el techo había colapsado en varias partes. Sin embargo, en el centro de la sala principal, donde la médium había realizado su ritual, había algo nuevo, un círculo de ceniza negra, idéntico al que había visto en la cabaña. En su centro, una figura se materializó lentamente, como una sombra que cobraba forma. Alex. La voz de la médium era débil, casi un susurro, pero clara como el agua. Lo que liberaste no puede ser contenido. Alex dio un paso atrás, horrorizado. La médium lo miró con ojos vacíos, sus manos temblando mientras intentaba aferrarse a la realidad. ¿Qué es? ¿Qué hice?, preguntó Alex, su voz llena de pánico. La médium no respondió. En lugar de eso, su cuerpo comenzó a desmoronarse en ceniza, mientras sus últimas palabras resonaban en la habitación. El reflejo, el abismo, lo consumirá todo. Alex cayó de rodillas, con el peso de esas palabras aplastándolo. Sabía que no había escapatoria, pero no podía rendirse. Si no encontraba la forma de detener lo que había comenzado, el mundo entero pagaría el precio. El aire estaba impregnado de un olor a quemado y decadencia mientras Alex se alejaba de las ruinas de la casa de la médium. Cada paso resonaba como un eco hueco, como si el mundo estuviera ahogando lentamente cualquier rastro de vida. El bosque que rodeaba la ciudad había cambiado. Los árboles eran más altos, sus ramas formaban arcos como garras apuntando al cielo, y una niebla densa cubría el suelo, envolviendo todo en un silencio sepulcral. Mientras avanzaba, comenzó a notar sombras que se movían entre la niebla, demasiado rápidas para que pudiera distinguirlas. Se detuvo, sintiendo cómo la adrenalina lo invadía. Había algo, o alguien, siguiéndolo. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblando con un tono que apenas lograba sonar desafiante. El silencio fue su única respuesta al principio, pero entonces una risa suave, casi imperceptible, llegó hasta él. No provenía de un solo lugar, parecía resonar desde todas partes, rebotando entre los árboles y fundiéndose con el susurro del viento.
La niebla comenzó a espesarse. Ahora, incluso los árboles parecían desaparecer en el velo blanco. Alex sintió que sus propios pasos no tenían peso, como si el suelo se desmoronara bajo él. Algo lo acechaba, lo sabía, y su única opción era avanzar. A medida que la niebla lo envolvía por completo, una silueta comenzó a materializarse frente a él. Era alta y delgada, casi humanoide, pero su forma era inconsistente, como si estuviera hecha de humo que se disipaba y volvía a formarse. Alex se detuvo en seco, incapaz de apartar la mirada. Alex. La voz era profunda, gutural, pero con una claridad espeluznante. ¿Sabes lo que has liberado? El joven retrocedió, tropezando con una raíz que sobresalía del suelo ennegrecido. ¿Qué eres? ¿Qué es lo que quiere de mí?, preguntó, tratando de sonar firme, pero el miedo lo traicionaba en cada palabra. La figura inclinó la cabeza y una sonrisa inquietante se formó en lo que parecía ser su rostro. Sin embargo, sus ojos permanecieron oscuros, vacíos, como pozos infinitos. Soy el guardián de lo que nunca debió ser tocado. Y tú has roto el sello. Alex intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La figura levantó una mano y la niebla a su alrededor comenzó a girar, formando remolinos que parecían absorber la luz. El reflejo es solo el principio. Lo que has dejado salir no se detendrá. Crecerá, se alimentará, hasta que no quede nada. Con un movimiento rápido, la figura desapareció, dejando atrás un vacío frío que hizo que Alex sintiera como si la temperatura hubiera caído en picado. La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando un paisaje que ahora parecía aún más desolado. El suelo estaba cubierto de cenizas y en la distancia se alzaban estructuras que alguna vez habían sido casas, pero ahora eran poco más que esqueletos carbonizados. Alex se quedó quieto, tratando de entender lo que acababa de suceder. No había respuestas claras, solo preguntas que lo empujaban más cerca del borde de la desesperación. Si lo que decía la figura era cierto, el mundo estaba condenado y él era el culpable. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, Alex llegó a un pequeño asentamiento. Parecía abandonado, pero algo en el ambiente le hacía pensar que no estaba completamente vacío. Las ventanas de las casas estaban rotas, las puertas colgaban de sus bisagras y el suelo estaba cubierto de marcas extrañas, como si alguien hubiera arrastrado objetos pesados por todo el lugar. Entró en una de las casas, buscando refugio y tal vez alguna pista sobre lo que había sucedido allí. La habitación estaba oscura, con muebles volcados y manchas secas en las paredes que no quiso inspeccionar demasiado de cerca. En el centro, sobre una mesa cubierta de polvo, había un diario. Lo abrió con cuidado, leyendo las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. No hay escape. Todo lo que toca se convierte en ceniza. Los que miran directamente al reflejo son absorbidos. Ahora solo queda esperar. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Reflejo? ¿Era esto lo que el guardián mencionaba? Cerró el diario, sus manos temblando. No había respuestas aquí, solo advertencias que reforzaban lo que ya temía. De repente, un ruido seco lo sacó de sus pensamientos. Provenía de la planta baja. Bajó las escaleras con cautela, cada peldaño crujiendo bajo su peso. Al llegar al último, se detuvo. Una figura se encontraba de pie en la entrada, su silueta apenas visible contra la débil luz que entraba por la puerta rota. ¿Quién eres?, preguntó Alex, tratando de mantener la calma. La figura no respondió, pero dio un paso hacia él. Su rostro permanecía oculto en las sombras, pero algo en su postura era inquietante, casi antinatural. Alex retrocedió, pero entonces la figura habló. No hay redención para lo que has hecho.
Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó hacia él, sus movimientos rápidos y fluidos como los de un depredador. Alex tropezó hacia atrás, cayendo al suelo mientras la figura lo alcanzaba. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, se detuvo, como si algo invisible la hubiera contenido. «Todavía no», dijo una voz familiar, resonando desde las sombras. Alex giró la cabeza y vio al reflejo, su sonrisa burlona iluminando la oscuridad. Este juego apenas comienza. Alex permaneció inmóvil, atrapado entre el pánico y la confusión. La figura que había intentado atacarlo retrocedió, como si algo invisible la hubiera arrastrado hacia las sombras. La sonrisa burlona del reflejo seguía iluminando la penumbra con una macabra satisfacción. «No temas, Alex», dijo el reflejo, avanzando un paso más hacia él. «O al menos, no aún. Hay tanto más por ver, tanto más por sentir». El aire a su alrededor se enfrió de inmediato y una leve brisa comenzó a soplar, cargada con el aroma metálico de sangre. Alex se puso de pie con dificultad, su cuerpo temblando mientras intentaba recuperar el aliento. «¿Qué quieres de mí?», gritó desesperado. El reflejo inclinó la cabeza, observándolo como un depredador estudia a su presa. «No es cuestión de lo que yo quiero, es lo que tú ya has iniciado. Cada paso que das, cada decisión que tomas, todo te arrastra más profundo al umbral». La figura se desvaneció antes de que Alex pudiera responder, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y una sensación de vacío opresivo. Estaba solo nuevamente, pero el ambiente había cambiado. Las paredes de la casa crujían como si respiraran, y un eco distante comenzó a resonar, susurrando su nombre en un tono cargado de malevolencia. Sin más opciones, Alex salió de la casa, dejando atrás las ruinas del pueblo fantasma. El camino de tierra lo llevó hacia un campo que parecía haberse marchitado hacía décadas. Los árboles eran esqueletos retorcidos, y el suelo estaba cubierto de una hierba negra y quebradiza. En el centro del campo, una iglesia en ruinas se alzaba como un monumento a la desolación. No podía explicar por qué, pero sintió que debía entrar. Cada fibra de su ser le gritaba que se mantuviera alejado, pero una fuerza invisible parecía empujarlo hacia adelante. La puerta de la iglesia, pesada y desgastada, se abrió con un gemido lastimero cuando la tocó. El interior estaba en penumbras, iluminado solo por la luz de las velas que parpadeaban sobre un altar al fondo. En las paredes colgaban cuadros antiguos y gastados, cada uno representando escenas de sufrimiento, cuerpos desgarrados, rostros congelados en gritos de agonía, figuras oscuras observando desde las sombras. Alex avanzó lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando en el silencio. Cuando llegó al altar, vio algo que lo hizo retroceder de golpe. Sobre la mesa descansaba un libro encuadernado en piel, su portada grabada con símbolos que parecían cambiar y moverse cuando los miraba directamente. Extendió la mano dudando, pero algo en su interior lo impulsó a abrirlo. Las páginas estaban llenas de textos incomprensibles, escritos en un lenguaje antiguo y espeluznante. Sin embargo, entre las líneas había dibujos, esquemas de un ritual oscuro y sangriento que describía cómo abrir un portal entre dos mundos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Alex giró rápidamente buscando la fuente del sonido. Era como si la iglesia misma estuviera gritando, sus paredes vibrando con una energía aterradora. «¡No debiste venir aquí!». La voz resonó, gutural y rota, como si proviniera de varias gargantas a la vez. Desde las sombras emergieron figuras humanoides, sus cuerpos deformados y cubiertos de llagas que supuraban una sustancia oscura. Se movían con torpeza, pero sus ojos, brillantes y llenos de odio, estaban fijos en Alex. Él retrocedió, intentando encontrar una salida,
pero las figuras lo rodearon rápidamente. Uno de ellos se lanzó hacia él, sus manos alargadas y huesudas buscando su garganta. Alex levantó el libro instintivamente y un destello de luz salió disparado de sus páginas, golpeando a la criatura y haciendo que chillara en agonía antes de colapsar en un charco de sangre negra. Las demás figuras vacilaron por un momento, pero pronto retomaron su ataque con una furia renovada. Alex corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe frente a él, como si la iglesia misma lo estuviera atrapando. «¡Déjenme salir!», gritó, golpeando la madera con todas sus fuerzas. Un ruido detrás de él lo hizo girarse. Las criaturas estaban más cerca, sus bocas abriéndose en un grito silencioso que heló su sangre. No había salida. Cuando todo parecía perdido, un reflejo apareció en el centro de la iglesia, flotando en el aire como una superficie de agua cristalina. Alex reconoció al instante lo que era: el portal al que el reflejo se había referido. La desesperación lo empujó a actuar. Corrió hacia el portal, esquivando por poco a las criaturas que intentaban atraparlo. Cuando llegó, extendió la mano hacia la superficie brillante, sintiendo un frío abrasador que casi lo paralizó. «No hay vuelta atrás, Alex». La voz del reflejo susurró, como si estuviera justo detrás de él. Sin pensarlo más, atravesó el portal. El mundo al otro lado era un caos. El cielo era un torbellino de colores oscuros y luces parpadeantes. El suelo se retorcía como si estuviera vivo, y las sombras se movían libremente, acechando y cazando. Alex se dio cuenta de que no estaba más seguro allí, pero algo dentro de él sabía que había cruzado un punto de no retorno. En la distancia, una figura lo observaba. Era alta, imponente, y su silueta estaba rodeada por un halo de oscuridad pura. Aunque no podía ver su rostro, Alex supo que esa presencia era el origen de todo, y estaba esperándolo. Alex avanzó con cautela por el retorcido paisaje del nuevo mundo. El aire era pesado, cargado con un hedor nauseabundo que le quemaba los pulmones con cada respiración. A su alrededor, las sombras reptaban, sus formas constantemente cambiantes lo observaban como depredadores, calculando el momento exacto para atacar. A lo lejos, la figura imponente permanecía inmóvil, un punto de oscuridad absoluta que absorbía incluso la tenue luz de aquel lugar. Alex sabía que debía acercarse, pero cada paso hacia ella lo llenaba de una creciente sensación de fatalidad. «Alex», la voz gutural y profunda resonó en su mente. «Has cruzado al otro lado. Ahora finalmente comprenderás». Las palabras lo detuvieron en seco. Miró alrededor, buscando al dueño de esa voz, pero todo lo que encontró fue la mirada voraz de las sombras. Una de ellas se separó del grupo, tomando la forma de un ser humanoide, pero su rostro era un mosaico de facciones desgarradas y desfiguradas. «No puedes detener lo que ha comenzado», dijo la criatura, su voz entrecortada, como si estuviera hablando desde varias gargantas a la vez. «El amo te espera». La figura levantó una mano grotesca y de ella emergieron tentáculos oscuros que se extendieron hacia Alex. Desesperado, él retrocedió, tropezando con una raíz que parecía emerger del suelo para atraparlo. Los tentáculos lo rozaron, dejando una sensación de frío abrasador en su piel antes de que lograra zafarse. «Déjenme en paz», gritó, pero las sombras rieron en respuesta, una cacofonía de voces burlonas y crueles. Después de lo que parecieron horas de caminar, Alex llegó al pie de una colina negra y retorcida. En la cima, la figura que había visto desde la distancia permanecía firme, inmóvil, como una estatua macabra. «Acércate», ordenó la voz, resonando directamente en su mente, haciéndolo tambalearse por el impacto. Alex, incapaz de resistirse, ascendió la colina.
Con cada paso sentía como si su cuerpo fuera desgarrado desde dentro, como si una fuerza invisible intentara arrancar su alma. Finalmente llegó a la cima y enfrentó al ser. Era alto, mucho más de lo que parecía desde abajo. Su forma era vagamente humanoide, pero su rostro estaba envuelto en una oscuridad tan densa que incluso la imaginación no podía penetrarla. Ojos carmesí brillaban en su rostro sin forma y una sonrisa hecha de sombras se curvó en lo que debía ser su boca. Cuando la mano del amo lo tocó, una oleada de visiones lo atravesó. Se vio a sí mismo, mucho más joven, jugando en el patio de su casa. Su madre estaba allí, sonriendo, pero su sonrisa se desvaneció cuando la sombra apareció detrás de él. ¿Esto ya había sucedido?, murmuró Alex, su mente luchando por comprender. La sombra siempre ha estado contigo, Alex, respondió el amo. Tú eres el puente, el umbral por el cual nuestras formas pueden tomar este mundo. Las palabras lo golpearon como un mazo. Todo lo que había vivido, cada pesadilla, cada muerte, no era más que una preparación para ese momento. No me usarás, dijo Alex, con una valentía repentina que ni él mismo entendía. El amo rió, un sonido que parecía partir el cielo en dos. No puedes escapar de lo que eres. Mientras Alex intentaba procesar las revelaciones del amo, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. El suelo se desmoronó y bajo sus pies surgió un círculo grabado con símbolos que ardían en una luz espectral. De las grietas emergieron más sombras, cada una portando fragmentos de cuerpos humanos que se retorcían y gemían en agonía. El ritual debe completarse, dijo el amo, levantando ambas manos hacia el cielo. El aire se llenó de un lamento ensordecedor. Las almas atrapadas en los fragmentos comenzaron a fundirse con las sombras, sus gritos ahogados mientras eran absorbidas y convertidas en parte de algo más grande. Alex sintió un dolor insoportable en su pecho, como si su propia alma estuviera siendo arrancada. Cayó de rodillas, jadeando, mientras el círculo de luz espectral lo rodeaba. Debes aceptar tu papel, Alex. Solo entonces el portal será completo y mi reino consumirá el tuyo. Luchando contra el dolor, Alex recordó el libro que había encontrado en la iglesia. Aunque no lo tenía físicamente, las palabras y los dibujos estaban grabados en su mente. Sabía que había un modo de detener al amo, pero requería un sacrificio mayor al que jamás había imaginado. Si realmente soy el umbral, dijo Alex entre jadeos, entonces también puedo cerrarlo. El amo pareció dudar por un instante, pero luego su sonrisa se ensanchó. Puedes intentarlo, pero el costo será mayor de lo que estás dispuesto a pagar. Alex, con lágrimas de dolor y rabia, comenzó a recitar las palabras que recordaba del libro. El círculo espectral brilló aún más intensamente, y las sombras empezaron a retorcerse, como si algo las estuviera desgarrando desde dentro. El amo lanzó un grito furioso, su forma oscura expandiéndose y contrayéndose rápidamente. «No puedes detenerme, Alex, soy eterno. Y yo soy quien pone fin a esta eternidad», gritó Alex mientras el círculo lo envolvía completamente. La luz explotó y todo quedó en silencio. Alex despertó en un lugar completamente diferente al que había estado antes. El suelo era una mezcla de cenizas y cristal roto, reflejando una luz espectral que no provenía de ningún sol visible. En el horizonte, columnas de humo negro se alzaban como dedos acusadores hacia un cielo que parecía sangrar. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba pesado, como si el aire estuviera lleno de un líquido invisible que lo arrastraba hacia abajo. Todo su ser dolía, como si algo hubiera sido arrancado de él, dejando un vacío insoportable. «Pensé que no lo lograrías, pero aquí estás». Alex giró la cabeza rápidamente, sobresaltado. Frente a él, una figura humana emergía de la bruma,
pero algo en su rostro era inquietantemente familiar. Al acercarse, reconoció a Claire, pero su piel estaba pálida como la cera y sus ojos parecían contener galaxias de oscuridad giratoria. «¿Claire? ¿Eres tú?», preguntó Alex, su voz quebrada por la confusión y el dolor. «En parte», respondió ella con una sonrisa que no alcanzó a tocar su mirada. «Lo que queda de mí, al menos». Alex se levantó con esfuerzo, tambaleándose hacia ella. «¿Qué significa esto? ¿Dónde estamos?» «Estamos en el fragmento que dejaste atrás, Alex», dijo Claire, su voz sonando distante, como si hablara desde otro tiempo. «El umbral no se cerró completamente. Lo rompiste, pero en el proceso creaste esto, una grieta entre ambos mundos». Alex sintió un frío en su interior que nada tenía que ver con el aire que lo rodeaba. «¿Y el amo?» «No está completo, pero tampoco vencido», dijo Claire, su mirada fija en algo más allá de Alex. «Está reuniendo lo que queda de sus fuerzas. Si no lo detenemos, esta grieta crecerá, devorando todo lo que conocemos». Mientras Claire hablaba, el entorno comenzó a cambiar. Las columnas de humo parecían moverse, como si tuvieran vida propia, formando figuras que susurraban en un lenguaje que Alex no entendía. Las sombras, aunque menos densas que antes, todavía acechaban en los bordes de su visión, esperando un momento de debilidad. En el suelo, restos de objetos humanos estaban esparcidos por todas partes: relojes rotos, fotografías quemadas, juguetes mutilados. Cada uno parecía emanar un eco de dolor y desesperación, como si las emociones de sus dueños hubieran sido atrapadas en ellos. «Esto no es real», murmuró Alex, aunque sabía que estaba equivocado. «Todo es real aquí, Alex», dijo Claire, tomando su mano. «Pero la realidad es más frágil de lo que crees». A lo lejos, un destello de luz rompió la penumbra. Era tenue, pero constante, como un faro llamando a los náufragos. Claire lo señaló. «Ahí es donde debemos ir. Esa luz es lo único que puede detener al amo». Alex dudó. La última vez que confió en un camino señalado, casi perdió todo. «¿Y si es una trampa?» Claire lo miró, y por un momento su rostro parecía normal, como la Claire que él conocía. «No tienes otra opción, Alex. Si no hacemos algo ahora, todo estará perdido». Comenzaron a caminar, pero el terreno era traicionero. Cada paso parecía hundirlos más en la ceniza, que se agitaba como si estuviera viva, tratando de atraparlos. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes, convirtiéndose en gritos que perforaban sus oídos. «¡No los escuches!», gritó Claire por encima del estruendo. «Son ecos de las almas atrapadas. Si les prestas atención, te arrastrarán con ellas». Pero no era fácil ignorarlos. Las voces llamaban a Alex por su nombre, rogando, suplicando, prometiendo secretos que podrían salvarlo. Cada palabra era como un anzuelo que tiraba de su mente. «Alex, Alex». Una voz más clara se alzó entre el coro. Era la voz de su madre. Se detuvo en seco, sus ojos llenándose de lágrimas. «No puede ser». Claire lo agarró del brazo con fuerza. «No es ella, es el amo. Está jugando contigo». Pero Alex no podía moverse. La voz era demasiado real, y el deseo de correr hacia ella lo quemaba por dentro. Frente a él, la silueta de una mujer comenzó a formarse entre las sombras. Su madre, con la misma sonrisa amable de sus recuerdos, extendió una mano hacia él. «Ven conmigo, Alex. Estás a salvo conmigo». Claire se interpuso entre ellos, su rostro lleno de rabia y miedo. «No lo hagas. Si cruzas, nunca volverás». Alex miró entre ambas figuras, su corazón dividido entre el dolor de perder a su madre y la urgencia de detener al amo. «Tienes que elegir, Alex», dijo Claire, su voz firme. «Pero recuerda, cada decisión aquí tiene un precio». El aire se volvió helado mientras Alex se debatía entre las figuras frente a él.
Por un lado, Claire, su guía en este mundo distorsionado, luchaba por mantenerlo firme en la misión. Por el otro, la imagen de su madre, tan familiar, tan cálida, le ofrecía un escape del dolor y la desesperación. «Alex, hijo mío», dijo la silueta con una voz que lo atravesó como una cuchilla. Era su madre, no podía ser otra cosa. «Ven conmigo, deja que todo esto termine». Alex dio un paso hacia ella, pero Claire lo agarró con fuerza. «No puedes confiar en eso. Mira lo que hay detrás de esa cara». Fue entonces cuando lo vio. Por un instante, el rostro de su madre se derritió, dejando al descubierto una calavera negra y llena de grietas, con ojos huecos que destellaban con una malicia imposible de describir. Las sombras comenzaron a brotar de su figura, como tentáculos serpenteantes que arañaban el suelo a su alrededor. Alex retrocedió, el horror apoderándose de él. «No, no puede ser real». «Nada aquí lo es, Alex, pero todo puede matarte», gritó Claire, tirando de su brazo y alejándolo de la figura. Con el corazón latiendo frenéticamente, Alex y Claire comenzaron a correr hacia la luz en el horizonte. A su paso, el terreno cambiaba. El suelo ceniciento se transformaba en un mosaico de huesos quebrados y carne palpitante, como si estuvieran corriendo sobre los restos de innumerables víctimas. Cada pisada producía un sonido viscoso y los ecos de los gritos de dolor se alzaban como una tormenta a su alrededor. «¿Cuánto falta?», jadeó Alex, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. «No lo sé», respondió Claire, con el rostro lleno de una mezcla de determinación y terror. «Pero si nos detenemos, no saldremos de aquí». Detrás de ellos, las sombras se alzaban como olas negras, cada una más grande y voraz que la anterior. Se movían con una velocidad imposible, cerrando la distancia con cada segundo. De repente, una de las sombras los alcanzó, abalanzándose sobre Claire con un rugido gutural que resonó en el aire. Ella fue lanzada hacia un lado, su cuerpo golpeando el suelo con un impacto que dejó a Alex congelado. «¡Claire!». La sombra se retorció alrededor de ella, sus extremidades alargadas perforando su cuerpo como lanzas. Claire gritó, pero en su voz no había miedo, solo una furia inquebrantable. «¡Corre, Alex! No dejes que esto sea en vano». Pero Alex no podía moverse. Estaba atrapado entre el horror de lo que veía y la culpa de dejarla atrás. «No voy a dejarte». Claire, con un esfuerzo titánico, levantó una mano hacia él. «No hay tiempo. Ve a la luz. Detén al amo antes de que sea demasiado tarde». Con lágrimas corriendo por su rostro, Alex dio un paso atrás. La sombra se envolvió completamente alrededor de Claire y su figura desapareció en un torbellino de oscuridad y gritos. «Lo siento», susurró Alex antes de girarse y correr hacia la luz. Finalmente, Alex llegó a un claro donde la luz era más intensa. Sin embargo, lo que encontró no era salvación, sino una visión que lo heló hasta los huesos. A su alrededor, figuras humanas se arrodillaban en un círculo, sus cuerpos desfigurados por cicatrices y quemaduras. Cada uno sostenía un objeto personal, un vestigio de su vida pasada, una foto, un anillo, una muñeca. «Bienvenido, Alex», dijo una voz profunda y gutural que emanaba desde el centro del círculo. Una figura gigantesca emergió de la luz, su forma constantemente cambiando entre una masa informe de sombras y una figura humanoide con rasgos grotescamente familiares. Era el amo, aunque incompleto, con fragmentos de carne y hueso visibles entre las sombras que lo componían. «Has llegado al final del camino, pero también al principio», dijo el amo, extendiendo una mano hacia Alex. «Dame lo que queda de ti, y acabaré con tu sufrimiento». Alex miró al amo, luego al círculo de condenados. Sus ojos se encontraron con los de una joven que sostenía una muñeca rota. Ella lloraba,
pero su boca no emitía sonido alguno. Algo dentro de Alex se encendió. «No puedo rendirme», dijo, con una fuerza que no sabía que tenía. «No puedo permitir que sigas destruyendo todo lo que tocas». El amo rió, un sonido que hizo temblar el suelo. «Entonces lucha, Alex, pero recuerda, cada batalla tiene un precio». Alex se plantó firme frente al amo, aunque su cuerpo temblaba bajo el peso de la presencia que lo rodeaba. El aire en el claro era denso, cargado de un hedor a carne quemada y metal oxidado, como si el mismo espacio estuviera descomponiéndose. «¿Crees que puedes resistir?», gruñó el amo, su voz resonando desde todas partes a la vez. «Eres solo un fragmento, una chispa destinada a extinguirse». Alex apretó los puños. No tenía armas, ni aliados, pero tenía algo más poderoso que la desesperación, la memoria de todos aquellos que habían caído antes que él. Las figuras arrodilladas alrededor del claro comenzaron a moverse, lentamente levantando sus cabezas. Sus ojos vacíos brillaban con un destello sombrío y sus labios se movían en un cántico sin sonido. El suelo tembló bajo los pies de Alex y el círculo de condenados alzó sus objetos al aire. ¿Qué están haciendo?», susurró Alex, sin atreverse a apartar la vista del amo. «Es su tributo», respondió el amo, extendiendo sus brazos en una pose triunfal. «Ellos me entregan lo poco que les queda, sus recuerdos, sus vidas pasadas, todo para fortalecerme». De los objetos brotaron chorros de luz, pero no era una luz pura, sino algo retorcido, como si estuviera contaminada por siglos de dolor y sufrimiento. La energía fluía hacia el amo, quien creció en tamaño y ferocidad. Alex dio un paso atrás, pero sus pies se hundieron en el suelo blando, que ahora parecía latir como un corazón vivo. Mientras el amo se alimentaba de las ofrendas, Alex sintió un toque helado en su hombro. Se giró bruscamente y vio a una figura familiar emergiendo de las sombras. «Claire, ¿cómo? ¿Estás viva?» «No exactamente», dijo Claire, su voz resonando como un eco distante. «Parte de mí quedó atrapada aquí cuando me sacrificaste, pero aún puedo ayudarte». Antes de que Alex pudiera responder, Claire extendió una mano hacia su pecho. De ella brotó una daga hecha de luz oscura, una mezcla imposible de esperanza y desesperación. «Esta es tu arma», dijo, «pero úsala sabiamente. Cada golpe que des con ella te consumirá un poco más». Con la daga en mano, Alex avanzó hacia el amo. Cada paso requería un esfuerzo titánico, como si el mismo aire lo empujara hacia atrás. El amo lo observó, divertido. «¿Pretendes desafiarme con esa miseria?», rugió. «No eres más que un insecto». «Puede que sea un insecto», respondió Alex, sus ojos llenos de determinación. «Pero incluso los insectos muerden». El primer golpe fue brutal. Alex hundió la daga en una de las extremidades del amo, y la criatura aulló, un sonido que hizo vibrar todo el claro. Sin embargo, Alex sintió una punzada en su propio pecho, como si parte de su alma hubiera sido arrancada. El amo contraatacó, lanzando tentáculos de sombra que lo rodearon y lo levantaron en el aire. Cada tentáculo tenía caras humanas retorcidas, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. «¡No puedes ganar!», gritó el amo, apretando su agarre. Alex, apenas capaz de respirar, levantó la daga y la clavó en el tentáculo que lo sujetaba. La sombra se disolvió en un torrente de sangre negra y Alex cayó al suelo jadeando. Con cada golpe que Alex asestaba, el claro comenzaba a cambiar. Las sombras retrocedían y la luz se filtraba entre las grietas del suelo. Pero también, con cada ataque, Alex sentía que su cuerpo se desmoronaba, su piel se agrietaba y su visión se llenaba de manchas oscuras. «No puedes detenerme», vociferó el amo, ahora envuelto en un torbellino de energía. «Tal vez no pueda», dijo Alex, levantándose con dificultad.
pero puedo intentar que no destruyas a nadie más». Con un grito de furia y dolor, Alex corrió hacia el amo y hundió la daga directamente en lo que parecía su núcleo. El amo lanzó un último rugido y el claro fue consumido por una explosión de luz y sombra. Alex sintió que su cuerpo se desintegraba, como si fuera arrastrado por una corriente de energía imparable. Cuando todo se calmó, Alex abrió los ojos y se encontró flotando en un vacío infinito. A su alrededor, los ecos de las voces de los condenados resonaban suavemente. «Todavía no has terminado», dijo una voz detrás de él. Alex giró la cabeza y vio a Claire, pero esta vez su figura era casi translúcida. «¿Qué significa esto?» «El amo no fue destruido», respondió ella. «Solo fue contenido. Pero ahora la lucha continuará en otro lugar, en otro tiempo». Alex cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran. Sabía que no podía escapar de este ciclo, pero también sabía que mientras él estuviera vivo, nunca dejaría de luchar. Alex despertó en un mundo que parecía la sombra de un recuerdo. Las montañas se alzaban a la distancia como dientes rotos, y el cielo, de un gris enfermizo, parecía desgarrarse con cada trueno. Una niebla densa flotaba alrededor, cubriendo el suelo como una alfombra viva que se movía con cada paso que daba. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz apenas audible en el vacío opresivo. La daga de Claire todavía estaba en su mano, pero ahora su hoja brillaba con un débil resplandor azul. Alex la sostuvo con fuerza, sintiendo que era su único ancla en esta realidad. A lo lejos escuchó un ruido, un llanto entrecortado como el de un niño atrapado en un sueño interminable. Contra su mejor juicio, comenzó a caminar hacia el sonido. El sonido lo llevó a un claro rodeado de árboles marchitos. Allí, un grupo de figuras se reunía alrededor de una hoguera, pero su luz no traía calor, solo sombras que bailaban con movimientos grotescos. Los rostros de las personas eran pálidos, con ojeras profundas y miradas perdidas. Una mujer alta, con el cabello corto y ojos verdes que brillaban con una mezcla de desconfianza y determinación, se levantó al verlo. «¿Quién eres?», preguntó, apuntándolo con un cuchillo rudimentario. «Mi nombre es Alex», respondió levantando las manos en señal de paz. «Estoy buscando respuestas». La mujer lo observó por un momento antes de bajar el arma, pero no relajó su postura. «Soy Mara. No sé cómo llegaste aquí, pero si viniste buscando refugio, no tenemos mucho que ofrecer». El grupo lo miraba en silencio. Había unas 10 personas, todos con la ropa desgarrada y las caras marcadas por el sufrimiento. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y expresión grave, se acercó. «¿Lo sentiste?», preguntó, susurrando como si temiera ser escuchado. «La presencia...». Alex asintió. «El amo», dijo. «Está aquí, ¿verdad?». El grupo murmuró y algunos retrocedieron horrorizados. «¡Silencio!», ordenó Mara clavando una mirada de advertencia en Alex. «No pronuncies ese nombre. Aquí, cada palabra tiene peso». Esa noche, mientras el grupo intentaba descansar, Alex no podía cerrar los ojos. Sentía algo en el aire, una presión invisible que se arrastraba hacia ellos. La daga en su mano comenzó a brillar más intensamente y de pronto escuchó un grito. Unas figuras emergieron de la niebla, pero no eran humanas. Sus cuerpos eran delgados y retorcidos, con extremidades que se alargaban y acortaban mientras avanzaban. Sus rostros no tenían ojos, solo bocas que se abrían y cerraban en silencio como si estuvieran probando el aire. «¡Defiéndanse!», gritó Mara, arrojándole un arma a Alex. Los seres atacaron con una velocidad inhumana, sus garras rasgando el aire. Alex sintió un golpe en su pecho, lanzándolo al suelo. Cuando alzó la mirada, vio que una de las criaturas se cernía sobre él, su boca expandiéndose en una sonrisa imposible.
Sin pensarlo, Alex levantó la daga y la hundió en el pecho del monstruo. Este lanzó un chillido desgarrador y su cuerpo se disolvió en un charco de sombra líquida. El caos se desató en el campamento. El grupo luchaba desesperadamente, pero por cada criatura que mataban parecían surgir dos más. Cuando parecía que todo estaba perdido, Mara corrió hacia el centro del claro, sosteniendo una especie de talismán hecho de huesos y metal. «Atraeré a los monstruos hacia mí», gritó. «Ustedes deben escapar». «No», protestó Alex, corriendo hacia ella. «No puedes hacerlo sola». «No hay otra forma», respondió, empujándolo hacia atrás. «Eres la única oportunidad que tenemos de detener esto. ¡Corre!». Mara alzó el talismán, que comenzó a brillar con una luz cegadora. Las criaturas se volvieron hacia ella, atraídas como polillas hacia una llama. Alex, incapaz de hacer nada más, tomó a los sobrevivientes restantes y los guió hacia el bosque. Detrás de ellos, el brillo del talismán se intensificó, seguido de un estallido que sacudió la tierra. Cuando Alex miró hacia atrás, el claro estaba vacío. El grupo llegó a un refugio improvisado en lo profundo del bosque. Allí, el hombre canoso, que se presentó como Elias, les habló de un lugar al que llamaban la Torre Invertida. «Dicen que es un punto de convergencia», explicó. «Un lugar donde la realidad y las sombras se mezclan. Si hay alguna forma de detener al amo, estará allí». Alex sintió un escalofrío. La idea de enfrentarse a algo tan aterrador lo llenaba de duda, pero sabía que no había alternativa. El camino hacia la Torre Invertida estaba plagado de trampas naturales y fenómenos inexplicables. Árboles que sangraban cuando los tocaban, ríos que fluían en direcciones imposibles y susurros que llenaban el aire cada vez que se detenían. Una noche, mientras acampaban, Alex tuvo un sueño. En él, Claire estaba de pie frente a la torre, mirándolo con una mezcla de tristeza y determinación. «El precio será alto, Alex», dijo, «pero debes seguir adelante». Al despertar, Alex encontró la daga más pesada en su mano, como si absorbiera parte de su fuerza vital con cada segundo que pasaba. El camino hacia la Torre Invertida se tornaba más inquietante a medida que el grupo se adentraba en lo desconocido. La vegetación parecía morir con cada paso que daban, y el aire se volvía denso, como si cargara con los susurros de almas atrapadas. «No se detengan», advirtió Elias, caminando al frente del grupo con una antorcha que parecía apenas mantener a raya la oscuridad. «Este lugar se alimenta de nuestra voluntad. Si dudan, estarán perdidos». Alex, sosteniendo la daga con fuerza, sintió algo más que simple temor. La presencia del amo se hacía más palpable con cada paso, como si el mismísimo suelo conspirara para detenerlos. De pronto, el grupo llegó a un antiguo puente de piedra que cruzaba un abismo insondable. Desde el borde se podía escuchar un lamento constante, como si miles de voces suplicaran desde las profundidades. «¿Qué es este lugar?», preguntó Alex, mirando al vacío. «El umbral de los lamentos», respondió Elías, su voz teñida de resignación. «Una prueba. No todos logran cruzarlo. Uno por uno, comenzaron a cruzar el puente. Las piedras eran resbaladizas y crujían bajo sus pies, amenazando con ceder. Mientras avanzaban, el lamento se intensificó, transformándose en palabras que susurraban sus peores temores. «Nunca salvarás a Claire», murmuró una voz en la mente de Alex. «Ella está condenada, y tú también lo estarás». Alex se detuvo en seco, mirando a su alrededor, pero nadie más parecía haberlo escuchado. A su lado, Elías caminaba con pasos firmes, pero su rostro estaba pálido y sus manos temblaban visiblemente. De pronto,
Una de las piedras se quebró bajo los pies de un joven del grupo que cayó al abismo con un grito desgarrador. Su voz se unió al coro de lamentos y el puente pareció estremecerse como si disfrutara de la tragedia. «¡No miren atrás!», gritó Elías. «¡Sigan adelante, ahora!». Cuando finalmente alcanzaron el otro lado, solo quedaban 5 de los 10 que habían comenzado la travesía. Mara los miró con tristeza, pero su mirada se endureció rápidamente. «No podemos darnos el lujo de lamentarnos», dijo, aunque su voz traicionaba el dolor que sentía. «Sigamos». Más allá del puente, el paisaje cambió de manera drástica. El terreno se transformó en un bosque de árboles negros que se alzaban como columnas hacia un cielo invisible. Sus ramas parecían manos retorcidas y de sus troncos colgaban fragmentos de espejos que reflejaban imágenes imposibles. Alex se detuvo frente a uno de los espejos, incapaz de apartar la vista. En el reflejo, vio a Claire atrapada en una jaula de sombras, extendiendo una mano hacia él. «Alex, ayúdame», susurró, aunque su voz no provenía del espejo, sino de detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El reflejo de Claire seguía ahí, pero ahora sus ojos estaban vacíos y su rostro se descomponía lentamente. «Alex», gritó Mara, sacándolo de su trance. «No te detengas». Mientras avanzaban, las sombras comenzaron a moverse entre los árboles. Al principio eran solo formas indefinidas, pero pronto tomaron la forma de figuras humanoides con ojos rojos que brillaban con un odio indescriptible. «Prepárense», advirtió Elías, alzando una lanza improvisada. «No se detendrán hasta que uno de nosotros caiga». Las criaturas atacaron con una velocidad sobrehumana. Alex apenas tuvo tiempo de levantar la daga antes de que una de ellas se abalanzara sobre él. Su filo atravesó a la criatura, que se disolvió en un charco de oscuridad, pero 2 más tomaron su lugar inmediatamente. Elías luchaba con todo lo que tenía, pero las criaturas parecían infinitas. Mara gritaba órdenes, tratando de mantener al grupo unido, pero uno a uno los sobrevivientes caían. Finalmente, Alex se encontró solo, rodeado de las criaturas. Su cuerpo estaba agotado, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir luchando. «No terminaré aquí», murmuró alzando la daga. La hoja brilló intensamente y las criaturas se detuvieron por un momento, como si sintieran miedo por primera vez. En ese instante, Alex sintió una oleada de energía atravesarlo y con un grito desesperado lanzó la daga hacia el suelo. El impacto creó una explosión de luz que hizo retroceder a las criaturas, desintegrándolas en el acto. Cuando el polvo se asentó, Alex cayó de rodillas, respirando con dificultad. A su alrededor solo quedaban Elías y Mara, ambos cubiertos de heridas pero vivos. Esto es solo el principio», dijo Elías, ayudando a Alex a levantarse. «La torre está cerca, pero el verdadero desafío nos espera ahí». En la distancia, la silueta de la torre invertida se alzaba contra el horizonte, una estructura imposible que parecía desafiar las leyes de la física. Sus paredes giraban lentamente, como si estuviera construida sobre una espiral infinita. «¿Estás listo para esto?», preguntó Mara, mirando a Alex con una mezcla de preocupación y esperanza. «No sé si lo estoy», respondió Alex mirando la daga, cuya luz ahora era más tenue. «Pero no tengo otra opción». Con el corazón lleno de incertidumbre y miedo, el grupo comenzó a avanzar hacia la torre, sin saber que el peor de los horrores aún estaba por llegar. La torre invertida se alzaba ante ellos, un monstruo arquitectónico que parecía pulsar con vida propia. Sus paredes eran de un material oscuro, como obsidiana líquida, que reflejaba las estrellas ausentes del cielo. Parecía que el universo entero se deformaba en su presencia. Los pasos de Alex, Elías y Mara resonaban como si estuvieran caminando sobre el eco del tiempo mismo. «¿Cómo algo así puede existir?»,
susurró Mara, incapaz de apartar la vista. Elías no respondió. Sus ojos estaban clavados en la entrada de la torre, un enorme arco que parecía hecho de huesos entrelazados, cada uno cubierto con runas que ardían con un fuego frío. «No piensen demasiado en lo que ven», dijo Elías finalmente, su voz tensa. «Esta torre está diseñada para devorar nuestra razón». Al cruzar el arco, el grupo sintió un cambio inmediato. El aire dentro de la torre era pesado, casi tangible, y llevaba consigo un hedor a sangre vieja y ceniza. Los muros parecían moverse, retorciéndose como si respiraran. «Sigan juntos», ordenó Elías. «No hablen a menos que sea necesario, y bajo ninguna circunstancia toquen las paredes». El primer pasillo se extendía hacia el infinito, iluminado por una luz enfermiza que no tenía fuente visible. Mientras caminaban, Alex sintió que algo lo observaba. Cada sombra parecía ocultar ojos, y cada sonido era un susurro que lo llamaba por su nombre. «Alex, Alex», repetía una voz que era suya y al mismo tiempo no lo era. Se detuvo en seco, mirando hacia la oscuridad. Por un instante vio a Claire de pie al final del pasillo, su figura envuelta en un aura de luz tenue. «¿Claire?», murmuró dando un paso hacia ella. Antes de que pudiera avanzar más, Elías lo agarró por el brazo y lo sacudió. «No es real», gritó, su voz resonando como un trueno en el pasillo. «Es la torre, quiere destruirte». Alex parpadeó y la imagen de Claire desapareció, reemplazada por una sombra grotesca que sonreía con una boca imposible. «Gracias», susurró Alex, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El pasillo desembocó en una sala circular cuyo centro estaba ocupado por un pozo sin fondo. A su alrededor había 8 puertas, cada una decorada con símbolos extraños y colores que parecían cambiar dependiendo de cómo las miraras. «Esto es una prueba», dijo Elías, acercándose al borde del pozo. Desde el fondo, un eco repetía sus palabras, pero no en su voz, sino en una versión distorsionada, cargada de burla y desprecio. «Tenemos que elegir la puerta correcta». «¿Cómo sabemos cuál es?», preguntó Mara, examinando las puertas con desconfianza. Elías no respondió de inmediato. Sacó un pequeño frasco de vidrio de su cinturón y lo arrojó al pozo. Unos segundos después, un grito aterrador resonó desde las profundidades, seguido de una risa que llenó la sala. «Este lugar no sigue las reglas de nuestro mundo», dijo Elías finalmente. «Pero la respuesta está aquí. Solo debemos escuchar». Mientras discutían, una de las puertas se abrió lentamente, revelando un pasillo que parecía estar hecho de carne palpitante. El olor a podredumbre llenó la sala, y un viento frío salió de la abertura, como si algo los invitara a entrar. «Eso no puede ser bueno», murmuró Alex, retrocediendo. «No lo es», confirmó Elías. «Esa no es nuestra puerta». Mientras tanto, otra puerta comenzó a arder, aunque no había fuego visible. Su superficie chisporroteaba, y un susurro insistente emanaba de ella, llamando a cada uno por su nombre. Mara se llevó las manos a los oídos. «¡Basta! ¡Esto es una trampa!». Elías asintió, pero sus ojos estaban fijos en la última puerta, una que parecía completamente ordinaria. Era de madera vieja, con un simple picaporte de hierro. «Esa es la correcta», dijo señalándola. «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó Alex, dudando. «Porque esa puerta no trata de convencernos de nada», respondió Elías, y sin esperar más la abrió. Más allá de la puerta, el grupo encontró un corredor que parecía infinito. Sin embargo, cada pocos metros, el corredor cambiaba, mostrando escenas de sus propios recuerdos. Alex vio a Claire en su primer encuentro, pero la escena se distorsionó rápidamente, mostrándola siendo arrastrada por sombras. Mara vio a su familia, que desapareció en una nube de ceniza, dejando solo su llanto.
«Esto no es real», dijo Alex, aunque su voz temblaba. «Eso es lo que quieren que creas», respondió una voz desde las sombras. Una figura salió del corredor, alta y esquelética, con ojos que eran pozos de oscuridad pura. «El amo los espera», dijo la figura, y con un gesto cerró el corredor detrás de ellos. Cerca el grupo ahora estaba atrapado en una cámara enorme. En el centro, un trono hecho de huesos y carne se alzaba, y sobre él una silueta oscura los observaba. «Han llegado lejos, pero no más», dijo la silueta, su voz reverberando en cada rincón de la cámara. El terror alcanzó su punto máximo. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente y la figura se levantó del trono, extendiendo una mano hacia ellos. «Su sacrificio está cerca». Alex, Elías y Mara se prepararon para luchar, pero algo en el aire les decía que esta batalla no sería como ninguna otra. La figura que se alzaba desde el trono no era completamente sólida. Su forma oscilaba entre la niebla y la carne, como si existiera a medias en esta realidad. Sus ojos, pozos de oscuridad infinita, parecían absorber la luz de la cámara. Alrededor de él, las paredes palpitaban, emitiendo un ritmo irregular que hacía que los corazones de Alex, Elías y Mara se sintieran fuera de sincronía. «Han entrado en mi dominio», dijo la figura con una voz que parecía un eco interminable. «Y aquí todo lo que son, todo lo que saben, será mío». Elías se adelantó, con las manos temblorosas pero firmes, alrededor de un talismán que brillaba con un débil resplandor azul. «No somos tuyos, ni lo seremos», respondió, alzando el talismán frente a la figura. El amo rió, un sonido profundo que reverberó en los huesos del grupo. «Ese juguete no tiene poder aquí», dijo, extendiendo una mano que parecía hecha de sombras vivientes. Con un simple gesto, el talismán de Elías se apagó, dejando a todos en una oscuridad aún más opresiva. Mara dejó escapar un jadeo, aferrándose al brazo de Alex. «¿Qué hacemos ahora?», susurró, su voz apenas un hilo. Antes de que Alex pudiera responder, el suelo bajo ellos comenzó a temblar. Grietas negras se extendieron y desde ellas surgieron criaturas humanoides formadas completamente de sombra. Sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran siendo controladas por hilos invisibles. «¡Prepárense!», gritó Elías, sacando un cuchillo curvado de su cinturón. Las criaturas atacaron con una ferocidad inhumana, sus brazos alargándose como látigos mientras sus rostros vacíos emitían un chillido ensordecedor. Alex agarró un pedazo de metal roto del suelo y lo usó para defenderse. No era un arma, pero al menos le daba algo con qué luchar. Mara, sin embargo, estaba paralizada. Las sombras parecían dirigirse hacia ella, sus chillidos aumentando en intensidad. Cuando una de ellas estuvo a punto de alcanzarla, Elías intervino, cortando al monstruo con su cuchillo. La criatura se disolvió en una nube de ceniza negra. «Mara, concéntrate», gritó Elías. «No podemos hacerlo sin ti». Mara, temblando, sacó una pequeña cruz de su cuello, susurrando una oración mientras las sombras seguían acercándose. Para sorpresa de todos, la cruz brilló con una luz intensa, haciendo que las criaturas retrocedieran momentáneamente. «¡Eso es!», gritó Alex. «¡Usa eso!». La batalla continuó, y aunque el grupo logró repeler a las criaturas, el costo fue alto. Elías sangraba por varias heridas, y Alex apenas podía mantenerse de pie. Solo Mara, con la cruz en mano, parecía tener la fuerza para enfrentarse al amo. La figura en el trono los observaba, su expresión burlona. «Interesante», murmuró, «pero su resistencia es inútil». Con un movimiento de su mano, el suelo se derrumbó bajo sus pies y todos cayeron en un abismo de oscuridad total. Alex despertó primero. Estaba en una sala completamente negra, salvo por un único haz de luz que iluminaba el centro. Allí, una figura conocida estaba de pie.
Claire, susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. La figura no respondió, solo lo miró con una expresión vacía. Cuando Alex trató de acercarse, una barrera invisible lo detuvo. «Esto no es real», se dijo a sí mismo, recordando las palabras de Elías. Pero su corazón se negaba a escuchar. La presencia de Claire era tan real que dolía. Mientras tanto, Elías y Mara despertaron en sus propios rincones del pozo, cada uno enfrentando visiones personales que atacaban sus mentes y emociones. Para Elías, era el rostro de una mujer que una vez amó, susurrándole palabras de traición. Para Mara, era su familia, llamándola desde una prisión de fuego. El pozo estaba diseñado para quebrarlos, y estaba funcionando. En medio de la desesperación, una voz rompió el silencio. Era baja y calmada, pero llevaba consigo un poder innegable. «Levántense», dijo, resonando en cada rincón del pozo. Una figura emergió de la oscuridad, envuelta en una luz tenue. Era un hombre de cabello blanco y ojos azules brillantes, con una presencia que parecía rechazar la influencia del amo. «No han llegado hasta aquí para rendirse ahora», dijo el hombre, extendiendo una mano hacia Alex. «Levántate y pelea». Alex, Elías y Mara sintieron una renovada energía al escuchar esas palabras. Aunque no conocían a este hombre, su presencia les daba una fuerza que creían perdida. «¿Quién eres?», preguntó Alex, mientras tomaba la mano del hombre. «Un aliado», respondió, su mirada fija en el centro de la oscuridad. «Y su única oportunidad de sobrevivir». La figura de cabello blanco lideraba a Alex, Elías y Mara a través de un laberinto cambiante de sombras y ecos, donde cada paso resonaba como un golpe seco en la oscuridad. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, pulsando con un ritmo irregular, como si el propio pozo estuviera vivo y respirando. «El pozo no solo es una prisión», dijo el hombre mientras mantenía su paso firme. «Es un reflejo de sus miedos, un lugar donde el amo puede alimentar su poder». Mara, todavía aferrada a su cruz, miró al hombre con desconfianza. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz tensa. El hombre se detuvo un instante, girando su rostro hacia ella. Sus ojos azules brillaban como si contuvieran un océano infinito. «Soy alguien que conoce el peligro que enfrentan», dijo simplemente. «Llamen a mi intención altruismo o necesidad. No importa. Mi único propósito es que salgan vivos de aquí». Mientras continuaban, las paredes comenzaron a moverse. Se formaron rostros en las superficies negras, gritando y llorando con voces familiares. Elías se detuvo cuando uno de los rostros lo llamó por su nombre. «Elías, ayúdame». La voz era femenina, suave y rota. Era la misma que había oído en sus visiones anteriores. Elías se acercó, sus manos temblando. «No lo hagas», gritó Alex, tratando de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El rostro se extendió, convirtiéndose en una mano grotesca que envolvió el brazo de Elías. La criatura, formada por las sombras del pozo, emergió completamente, sus múltiples extremidades retorcidas y ojos brillando con un odio primitivo. Con un movimiento veloz, arrojó a Elías contra la pared. «¡Elías!», gritó Mara, corriendo hacia él. Antes de que la criatura pudiera atacarla, el hombre de cabello blanco extendió su brazo y de su palma surgió un destello de luz. La criatura chilló, disolviéndose en ceniza negra. «El pozo se alimenta de sus dudas», dijo el hombre con firmeza. «Si no confían en ustedes mismos, no tendrán oportunidad de sobrevivir». El grupo continuó, aunque Elías cojeaba, con una mano presionando su costado. La tensión era palpable y cada uno de ellos sentía el peso del lugar sobre sus almas. De pronto, el camino frente a ellos se dividió en 3 túneles oscuros. «Es una trampa», dijo el hombre.
El pozo quiere separarnos. Alex miró al hombre con desesperación. Entonces, ¿qué hacemos? Si tomamos el mismo camino, ¿no nos atrapará igual? El hombre asintió lentamente, mirando hacia cada túnel. Yo tomaré uno de los caminos. Si el pozo me captura, al menos ustedes tendrán una oportunidad de escapar. ¿Y por qué harías eso?, preguntó Mara con escepticismo. Porque ya estoy perdido, dijo, girándose hacia el túnel de la derecha. Su figura desapareció en la oscuridad sin esperar una respuesta. Alex, Mara y Elías eligieron el túnel central. No pasaron mucho tiempo antes de que la luz desapareciera por completo. Cada paso se volvía más pesado, como si una fuerza invisible intentara detenerlos. Al final del túnel llegaron a una sala inmensa, iluminada por un fuego espectral. En el centro de la sala había un círculo de piedra con símbolos grabados que se movían y cambiaban constantemente. Frente a ellos apareció una figura alta, envuelta en un manto oscuro, con un rostro oculto tras una máscara de hueso. «Son dignos de juicio», dijo la figura, su voz resonando como un coro de almas perdidas. Sin previo aviso, el círculo de piedra emitió un resplandor brillante y el suelo bajo ellos se abrió. Cada uno cayó siendo separado nuevamente. Alex aterrizó en un bosque oscuro. Las ramas de los árboles parecían manos que intentaban alcanzarlo y el aire estaba lleno de un susurro constante. De pronto, vio una figura que se movía entre los árboles, Claire, pero algo en ella estaba terriblemente mal. Sus ojos estaban completamente negros y su piel parecía estar pudriéndose. «Alex, ¿por qué me dejaste morir?», preguntó, su voz desgarradora. Mientras tanto, Elías se encontraba en una habitación que reconoció al instante, la casa de su infancia. En el centro de la sala estaba su madre, mirándolo con una mezcla de amor y desesperación. «Siempre supe que no sería suficiente», dijo ella, sus palabras como cuchillos que cortaban el alma de Elías. Por su parte, Mara enfrentaba una visión de su familia atrapada en una jaula de fuego. Cada grito era un recordatorio de cómo no pudo salvarlos antes. Alex, Elías y Mara se enfrentaron a sus pruebas individuales, luchando contra la culpa, el dolor y la desesperación. Cada uno encontró una chispa de fuerza dentro de sí mismos, una voz que les recordó por qué estaban allí. «No es real», susurró Alex, cerrando los ojos mientras Claire se desvanecía. «Soy más de lo que crees», gritó Elías, rechazando las palabras de su madre. «No volveré a fallarles», prometió Mara, avanzando hacia las llamas. Cuando cada uno superó su prueba, se encontraron nuevamente en el centro del pozo, exhaustos pero más decididos que nunca. La figura de cabello blanco reapareció, ahora más débil, con una herida que sangraba a oscuridad. «Lo lograron», dijo con una débil sonrisa. «Pero el verdadero enfrentamiento está por venir». Señaló hacia una puerta inmensa al final del pozo, decorada con intrincados grabados que parecían latir como un corazón. «El amo los espera», dijo antes de desplomarse, su cuerpo desvaneciéndose como cenizas en el viento. Alex, Elías y Mara intercambiaron miradas, sabiendo que no podían dar marcha atrás. Con pasos decididos, avanzaron hacia la puerta listos para enfrentarse a la oscuridad definitiva. La puerta se alzaba ante ellos, imponente y viva, cada grabado pulsando con una energía que se sentía como un latido colectivo de todas las almas atrapadas en el pozo. Un viento helado emanaba de sus fisuras, llevando consigo susurros que apenas eran audibles, pero cargados de terror. Alex extendió su mano hacia la superficie de la puerta, pero se detuvo al escuchar un chillido agudo, como el grito de una multitud siendo arrastrada al abismo. «¿Están seguros de esto?», preguntó Mara, con la cruz temblando entre sus dedos. Elías, a pesar del dolor en su costado, miró a sus compañeros. Había miedo en sus ojos,
pero también determinación. No tenemos opción, respondió con un susurro. Si no lo hacemos, este lugar nos devorará de todos modos. Con un empujón conjunto, la puerta comenzó a abrirse lentamente, emitiendo un sonido que era una mezcla de crujidos de madera y gemidos humanos. Un destello de luz roja surgió del otro lado, cegándolos por un instante. Cuando finalmente sus ojos se adaptaron, vieron un paisaje imposible. El interior no era un salón ni una cámara, era un vacío infinito, un mar negro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con islas flotando en el aire como pedazos de un mundo que había sido destrozado. En el centro, una figura colosal emergía de la negrura. Sus extremidades eran tentáculos que se retorcían y su rostro, o lo que debía serlo, estaba envuelto en una capucha que parecía absorber toda la luz. «Bienvenidos», la voz resonó como un trueno, sacudiendo sus huesos. «Han llegado al corazón del pozo». La figura se alzó aún más, su tamaño superando cualquier noción de realidad. Aunque no tenía ojos visibles, Alex sintió su mirada, un peso aplastante que lo hizo caer de rodillas. «Ustedes son las piezas finales», continuó la voz. «La resistencia que han mostrado los hace interesantes, pero no importa, aquí todo se doblega». Mara, temblando pero decidida, sostuvo su cruz frente a ella. «¡No te tememos!», gritó, aunque su voz se quebraba con el miedo. El amo pareció reír, un sonido que hizo que el aire alrededor de ellos vibrara como si estuviera vivo. «¿No me temen? Entonces permítanme mostrarles lo que soy». Con un gesto de uno de sus tentáculos, el amo cambió el entorno. De repente, Alex, Mara y Elías se encontraron en sus propios mundos, pero desprovistos de vida. Las calles de la ciudad estaban desiertas, las casas en ruinas y el cielo de un rojo enfermizo. «Esto es lo que su mundo será cuando yo termine», dijo la voz del amo, resonando en sus mentes. Alex corrió hacia las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. En el lugar donde estaba la puerta de entrada, encontró una foto de Claire, rota y quemada. Cayó de rodillas, sintiendo la desesperanza envolverlo. Mara vio la iglesia donde solía rezar, reducida a escombros. La cruz en su mano comenzó a calentarse, como si algo intentara quitársela. Elías se encontraba en el parque donde jugaba de niño. Ahora los árboles estaban marchitos, y el estanque estaba lleno de una sustancia negra que burbujeaba con cada paso que daba. «Ustedes no son héroes», continuó el amo. «Solo son mortales débiles que se engañan pensando que pueden cambiar lo inevitable». Elías, agotado pero impulsado por una furia interna, gritó: «Tal vez somos débiles, pero no nos rendiremos». El grito de Elías resonó, creando una onda que rompió la ilusión. El paisaje distorsionado comenzó a desmoronarse y los tres se encontraron de nuevo en el vacío, frente al amo. Alex se levantó con los puños apretados. «No vamos a dejar que destruyas nuestro mundo». Mara asintió, levantando la cruz que ahora brillaba con una luz propia. «La fe no es solo rezar», dijo, con una confianza que sorprendió incluso a sus compañeros. «Es actuar, es luchar». El amo rugió, y el vacío se llenó de sombras que comenzaron a avanzar hacia ellos. Sin embargo, la luz de la cruz de Mara formó un escudo, deteniendo a las criaturas. La batalla que siguió fue caótica y aterradora. Las sombras atacaban sin descanso, mientras los tres luchaban con todo lo que tenían. Alex utilizaba objetos que encontraba en el terreno cambiante, mientras que Elías, a pesar de sus heridas, defendía a Mara con una ferocidad inesperada. El amo observaba, aparentemente imperturbable, pero en su voz se notaba un leve rastro de frustración. «No importa cuánto se esfuercen», dijo. «Este pozo es eterno. Yo soy eterno». Mientras luchaban, una figura apareció en la distancia.
Era el hombre de cabello blanco, aunque ahora su forma estaba desvaneciéndose, como si estuviera hecho de niebla. «La clave está en el corazón del amo», dijo con una voz débil. «Si logran destruirlo, este lugar colapsará». «¿Y cómo hacemos eso?», gritó Alex esquivando un ataque. El hombre extendió su mano y un pequeño objeto apareció flotando frente a ellos. Era un cristal blanco que brillaba con una luz pura. «Utilicen esto. Solo uno puede hacerlo, pero sepan que quien lo use no saldrá con vida». La revelación los paralizó por un momento. Mara tomó el cristal con manos temblorosas, pero antes de que pudiera decidir, Alex se lo arrebató. «Yo lo haré», dijo con una voz firme. «¡No!», protestó Mara. «No tienes que sacrificarte». Alex negó con la cabeza. «Claire murió porque no fui lo suficientemente fuerte. Esto es algo que puedo hacer, algo que debo hacer». Sin esperar una respuesta, Alex corrió hacia el amo, el cristal brillando en su mano. El amo rugió, sintiendo el peligro inminente. Los tentáculos se dirigieron hacia Alex, pero Elías y Mara intervinieron, bloqueándolos con todo lo que tenían. Con un salto, Alex llegó al centro del cuerpo del amo, donde un núcleo negro palpitaba. Levantó el cristal y lo hundió en el núcleo. El mundo explotó en luz. Todo quedó en silencio. Cuando la luz se desvaneció, el pozo ya no era el mismo. El vacío oscuro y las islas flotantes comenzaron a colapsar, arrastradas hacia un remolino que se expandía desde donde Alex había hundido el cristal en el núcleo del amo. Mara y Elías apenas podían mantenerse de pie mientras la tierra bajo sus pies se desmoronaba, pero el cuerpo de Alex no estaba a la vista. ¡Alex!, gritó Mara, su voz casi inaudible entre los rugidos del colapso. El amo aún estaba allí, pero su figura colosal se retorcía en agonía, sus tentáculos desintegrándose como cenizas en el viento. La risa que alguna vez había sido omnipotente, ahora era un lamento. «No han ganado», susurró la voz del amo, resonando débilmente. «Esto es solo el principio. Yo soy una sombra de algo mayor y lo han liberado con su necedad». Antes de que pudiera terminar, su cuerpo se partió en fragmentos de oscuridad que fueron absorbidos por el remolino. Pero esas últimas palabras se incrustaron en la mente de Mara y Elías como una semilla de incertidumbre. El remolino alcanzó a ambos, tragándolos en un instante. Todo se oscureció y el silencio fue absoluto. Entonces, un destello de luz los envolvió. Y cuando abrieron los ojos, estaban de nuevo en su mundo. Las calles, los edificios y el cielo azul eran tan reales como un sueño del que acababan de despertar. Sin embargo, algo estaba mal. A su alrededor, las personas que caminaban parecían distantes, como si fueran sombras de sí mismas. La ciudad estaba llena de murmullos incomprensibles y una sensación de amenaza latente pesaba en el aire. ¿Volvimos?, preguntó Elías, pero incluso al decirlo, sabía que la respuesta no era tan simple. Mara miró alrededor con ojos llenos de lágrimas. Habían regresado, pero Alex no estaba con ellos. La culpa la golpeó como una ola. Él cumplió su promesa, pero ¿a qué costo? Una figura apareció en el horizonte caminando con pasos inciertos. Era el hombre de cabello blanco, ahora más sólido que antes. Su rostro estaba marcado por una tristeza profunda. «Ustedes destruyeron el pozo, pero al hacerlo, liberaron algo que estaba sellado en su núcleo», dijo con voz grave. «¿Qué significa eso?», preguntó Mara, exasperada. El hombre los miró con una mezcla de compasión y desesperación. El pozo no era solo una prisión para las almas atrapadas, era también una barrera. En su núcleo dormía una entidad que jamás debía despertar, una fuerza que no tiene forma ni nombre, pero que devora realidades enteras.
Al destruir el pozo, abrieron el camino para su manifestación. Elías dio un paso atrás, sintiendo el peso de esas palabras. Entonces, ¿hicimos todo esto para empeorar las cosas? El hombre asintió lentamente. No todo está perdido, pero el tiempo es corto. Alex, él está vivo, atrapado entre este mundo y el que devoraron, y él es la clave para detener lo que viene. Mara y Elías, aunque agotados, sabían que no podían rendirse ahora. Guiados por el hombre, se dirigieron a un lugar que estaba en el borde del mundo, una grieta luminosa que palpitaba con una energía peligrosa. «Este es el umbral», explicó el hombre. «Cruzarlo los llevará al lugar donde Alex está atrapado, pero tengan cuidado. Esa dimensión ya no es un lugar de vida, es una fusión de todas las realidades que la entidad ha destruido». Sin dudarlo, ambos cruzaron la grieta. Lo que encontraron al otro lado era indescriptible. Fragmentos de mundos rotos flotaban en un vacío infinito. Trozos de ciudades, pedazos de tierra, incluso astillas de cielos estrellados se unían en una colisión surrealista. La gravedad era errática, y cada paso que daban los llevaba a un terreno diferente. En el centro de este caos estaba Alex, suspendido en el aire, envuelto en cadenas de luz y sombra que parecían desgarrarlo desde dentro. Su rostro estaba pálido y sus ojos cerrados. «¡Alex!», gritó Mara, corriendo hacia él, pero una barrera invisible la detuvo. Un rugido estremecedor resonó y la entidad comenzó a manifestarse. No tenía forma definida. Era un torbellino de oscuridad y fuego, un abismo viviente que parecía desear consumir todo. Y así termina otra historia llena de sombras y misterios, pero aún hay mucho más por descubrir. Si disfrutaste este relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tengo para ti. Recuerda, en este rincón, lo desconocido siempre está esperando. Nos vemos en la próxima, si te atreves. Ho, ho, ho.